Cuando llegué al restaurante para la boda de mi hija, el novio puso los ojos en blanco y murmuró: «Oh no, otra vez está aquí ese viejo». Pero entonces los ojos de su padre se abrieron de par en par y susurró: «¿De verdad es él?». Todos los camareros se escondieron entre las sombras y los invitados quedaron atónitos. Finalmente entendieron quién era yo en realidad. Y aquel día no solo se convirtió en el de la boda de mi hija, sino también en el día en que la justicia prevaleció. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Curioso, ¿no? Un lugar interesante. Un poco anticuado, sin embargo, ¿no crees? Leland Harrington se plantó en el umbral de mi casa, recorriendo con la mirada los pisos de madera y el papel tapiz antiguo con la expresión de quien examina una pieza de museo. Su ropa casual pero carísima, pantalones planchados impecablemente y un polo que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de supermercado, gritaban que se sentía incómodo en aquel lugar. «A nosotros nos gusta así», respondí, forzando una sonrisa mientras me hacía a un lado para dejarlo pasar. Beatrice creció en esta casa. Mi hija apareció desde la cocina, radiante con su vestido azul veraniego, jugueteando nerviosa con su anillo de compromiso. «¿Lo encontraste bien, Leland?», preguntó antes de darle un beso en la mejilla. Yo noté que apenas correspondió al gesto. «Finalmente, sí. El GPS tiene problemas con este vecindario». Otra mirada a su alrededor. Las fotos familiares enmarcadas a lo largo del pasillo, los muebles gastados pero de buena calidad que mi difunta esposa y yo habíamos reunido con los años. La gente de tu generación generalmente no entiende las tendencias actuales de diseño de interiores, soltó con una naturalidad tan desdeñosa que casi pasé por alto la bofetada implícita. Las mejillas de Beatrice se tiñeron de rosa. «Papá ha estado cocinando toda la mañana. Vamos a comer». Había pasado horas preparando chuletas de cordero al romero, verduras asadas y pan recién hecho. La mesa del comedor brillaba con mi mejor vajilla, servilletas de tela dobladas con esmero. Leland se dejó caer en la silla como si nos hiciera un favor, revisando su teléfono de inmediato. «Entonces, Leland», dije mientras servía los platos, «Beatrice me cuenta que trabajas en finanzas. Consultoría de inversión, gestión de carteras de alto nivel». Cortó su cordero con precisión quirúrgica, tomó un bocado minúsculo y dejó el tenedor a un lado. «Son asuntos complejos, requieren entender dinámicas de mercado que, bueno, la mayoría de la gente de su edad no llegaría a comprender». «Papá es muy bueno con las finanzas», intervino rápido Beatrice. «Siempre me ha dado excelentes consejos sobre». «Estoy seguro de que sí», la interrumpió él con una sonrisa delgada. «Generaciones distintas, enfoques distintos. No tiene nada de malo mantener las cosas simples. Simples, como si toda mi trayectoria de vida fuese comparable a un puesto de limonada infantil». Lo vi empujar la comida en el plato, tomando bocados diminutos, como si temiera contaminarse. El hombre del que mi hija estaba enamorada ni siquiera podía fingir disfrutar la comida en la que había puesto mi corazón. «Esta casa tiene tanto carácter», dijo Beatrice, desesperada por encauzar la conversación. «Las molduras originales, las ventanas tipo bahía. Aunque necesita renovaciones», replicó él, mirando su reloj. «Estas casas viejas, cableado anticuado, probablemente asbesto en las paredes. Cuando nos casemos, sin duda buscaremos algo más moderno. Diseño contemporáneo, funciones de hogar inteligente. Cuando nos casemos, no si nos casamos». Como si el futuro de mi hija ya estuviera decidido, como si su hogar de infancia ya estuviera condenado. Le rellené el vaso de agua, aunque no lo había pedido. «¿Han pensado en la boda? ¿Algún lugar en mente?». Los ojos de Beatrice brillaron. «Sí, hemos estado viendo los mejores sitios de la ciudad. El dinero no es problema, por supuesto», la cortó Leland. «Queremos algo que refleje nuestro estatus adecuadamente». «Nuestro estatus», dijo nuestro, pero me miró solo a mí, como marcando territorio. La niebla afuera de mis ventanas se hacía más espesa,
típica de una tarde en San Francisco. Dentro, la temperatura también parecía descender. Serví el postre, una tarta de manzana casera, y observé a Leland tomar un bocado educado antes de dejarlo abandonado. Bueno, dijo, revisando el teléfono otra vez, supongo que deberíamos hablar de los detalles prácticos, planificación, lista de invitados, esas cosas. Su tono sugería que estábamos organizando una fusión empresarial, no celebrando el amor. Miré a mi hija, esforzándose por mantener la conversación viva, luchando por hacer que aquello funcionara. Su felicidad era más importante que mi orgullo herido. Pero algo frío comenzaba a instalarse en mi pecho, un cálculo, una estrategia en formación. Ese hombre nos veía como obstáculos, problemas que resolver, reliquias que reemplazar. Lo había dejado suficientemente claro. Lo que él no sabía era que algunas cosas viejas tienen bordes muy afilados cuando se manipulan con descuido. La charla derivaba ahora hacia los posibles salones de boda. Beatrice mencionaba lugares que había visto en Internet. Era el momento perfecto para mi siguiente movimiento. Conozco un restaurante maravilloso para bodas, dije mientras recogía los platos. Precios razonables, pero una calidad excelente. El chef hace un trabajo increíble a un coste muy justo. El tenedor de Leland chocó con fuerza contra el plato del postre. No somos mendigos. La boda será en el restaurante de mi padre, Arrington's Prime, el establecimiento más prestigioso de la ciudad. Su voz había subido 2 octavas. Beatrice casi derramó su café. Leland, cálmate. Papá solo quería ayudar. ¿Ayudar? Se levantó tan bruscamente que la silla chirrió contra el suelo de madera. ¿Tu padre cree que necesitamos ayuda para encontrar un lugar decente? ¿Te das cuenta del insulto que eso significa? Manteniendo la calma, pregunté con curiosidad. Disculpa, no sabía que tu familia estaba en el negocio de los restaurantes. No cualquier negocio de restaurantes. Su pecho se hinchaba como un gallo defendiendo su territorio. Arrington's Prime. Alta cocina de 5 estrellas. Hemos recibido a gobernadores, ejecutivos tecnológicos, dignatarios internacionales. La industria nupcial nos llama cuando busca lujo verdadero. Suena impresionante, admití con genuino interés. ¿Dónde se encuentra exactamente? Distrito Financiero, esquina de Montgomery con Bush. Cada palabra irradiaba orgullo. Mi padre levantó ese imperio desde cero. Empezó con un pequeño bistró hace 30 años. Ahora somos el destino gastronómico número 1 en todo el norte de California. Beatrice me lanzaba miradas de advertencia, pero yo avancé con cautela. Debe de ser todo un empresario. ¿Cuántos empleados requiere un lugar así? 47 trabajadores fijos. Chef ejecutivo traído de Nueva York, sumiller formado en Francia, anfitriones que hablan varios idiomas. Cada detalle, pólvora lista para disparar. Solo la cocina costó más de lo que la mayoría gana en 5 años. ¿Y tú participas en la gestión diaria? Yo manejo la parte financiera, planificación, inversiones, negociaciones con proveedores. Alguien tiene que mantener las cuentas claras cuando se dirige una operación multimillonaria. Multimillonaria, 47 empleados, bienes raíces en el centro financiero. Los números se ordenaban en mi cabeza, dibujando un retrato que encontraba muy interesante. Fascinante, comenté. Imagino que el gasto fijo debe de ser enorme. ¿Solo el alquiler en esa zona? ¿Alquiler? Rió con un filo en la voz. Somos dueños del edificio. Lo compramos de contado en 2019. Sin bancos, sin inversores. Dinero familiar puro. Dinero familiar puro. Archivado cuidadosamente en mi memoria. Beatrice había quedado en silencio, observando el cruce de miradas, intuyendo las corrientes subterráneas, pero sin saber qué estaba evaluando yo realmente. Bueno, concluí al fin, parece que Beatrice tendrá una celebración por todo lo alto. Estoy seguro de que el restaurante de tu padre ofrecerá exactamente la boda que ella merece. Exactamente.
Leland se alisó el polo, satisfecho de haber establecido la jerarquía. El nombre Harrington significa algo en esta ciudad: calidad, tradición, excelencia, cosas que importan. Cosas que importan, a diferencia de los precios razonables, al parecer. A diferencia de esta casa anticuada donde su futura esposa había crecido feliz y amada. Pude ver que ya había terminado con nosotros, listo para escapar de vuelta a su mundo de linajes correctos y diseño contemporáneo. La comida. En su mente, la cena ya había terminado, aunque mi tarta casera seguía casi intacta en el plato. Hablando del restaurante, dije con aparente casualidad: ¿qué tipo de cocina ofrece tu padre? Nueva cocina americana con influencias francesas. Menús prix desde $120 por persona. El maridaje de vinos aparte. Estamos reservados hasta diciembre. Miró su reloj de nuevo, esta vez de forma más evidente. En realidad debería irme pronto, mañana tengo que madrugar. La niebla afuera se había espesado hasta convertirse en la típica bruma de San Francisco, y pude ver que Leland ya estaba mentalmente fuera de mi casa. Pero me había dado exactamente lo que necesitaba: detalles alimentados por su orgullo acerca del negocio familiar, ubicación específica, cifras financieras disfrazadas de conversación. 47 empleados dependiendo de Harrington's Prime para sobrevivir. Una operación multimillonaria, con bienes raíces en pleno centro, propiedad exclusiva de la familia. Todo muy impresionante, y todo muy vulnerable si algo saliera mal. Por supuesto, respondí. Muchas gracias por venir. Ha sido educativo. Bien, entonces me voy. Leland se puso de pie bruscamente, ya alcanzando su chaqueta. Afuera, la niebla se había asentado densa contra las ventanas, y parecía ansioso por escapar antes de que empeorara. La despedida fue torpe, un apretón de manos rápido para mí, un beso distraído en la mejilla de Beatrice. Te llamo mañana para hablar de los detalles del lugar, le dijo, ya encaminándose a la puerta. Necesitamos fijar fechas pronto. Lo observé desde el porche mientras se subía a su BMW negro. Por supuesto, un BMW. Arrancó con una aceleración innecesaria, y las luces traseras desaparecieron entre la niebla en cuestión de segundos, dejando solo un tenue olor a escape caro. Beatrice se quedó a mi lado, abrazándose los brazos contra el frío. Lo siento por Leland, susurró. Es que es muy protector con el negocio de la familia. A veces se pone a la defensiva cuando alguien sugiere alternativas razonables. Hizo una mueca. Papá, por favor. No lo hizo con mala intención. Su padre ha trabajado tanto para levantar ese restaurante. Están orgullosos de lo que han conseguido. Entiendo el orgullo, le dije, guiándola de vuelta a la calidez de la casa. Pero orgullo y arrogancia no son lo mismo. Nos acomodamos en la sala, donde la luz de la lámpara era más suave, más indulgente. Beatrice se acurrucó en la esquina del sofá, el mismo lugar que reclamaba de niña cuando teníamos nuestras conversaciones serias. Te hizo sentir pequeño, dijo al fin. Lo noté. La manera en que hablaba de la casa, de tus sugerencias, su voz estaba cargada de vergüenza. Intenté desviar la conversación, pero él seguía. Beatrice. Me senté frente a ella, inclinándome hacia adelante. Necesito que hagas algo por mí, y necesito que no hagas preguntas por ahora. Sus cejas se arquearon. ¿Qué clase de algo? No le cuentes nada sobre mi trabajo. Ni a qué me dedico, ni dónde, nada. Mantén esa información en privado. Papá, él ya cree que solo eres un jubilado que se pasa el día en casa. ¿Por qué tendría que? Solo confía en mí esta vez. ¿Puedes hacerlo? Me estudió el rostro, buscando pistas que yo no estaba listo para darle. Finalmente, asintió. De acuerdo, pero está siendo muy misterioso y no me gustan los misterios. A veces los misterios tienen buenas razones detrás. Un portazo sonó afuera. El BMW de Leland regresaba. Beatrice se levantó de un salto para mirar por la ventana. Está de vuelta. Seguramente olvidó algo.
Pero en lugar de dirigirse a la puerta, escuché el motor rugir de nuevo. Entre la niebla alcancé a ver a Beatrice corriendo hacia la calle, su vestido azul brillando contra el gris de la tarde. Había dejado su chaqueta dentro. La observé desde la ventana mientras subía al asiento del copiloto. Una breve conversación, gestos que no logré descifrar, y luego se marcharon otra vez, esta vez de manera definitiva. La casa se sentía distinta sin ellos, más grande, más silenciosa, pero también más llena de propósito. Lavé los platos de la cena con calma, pensando en Harrington's Prime, en la esquina de Montgomery con Bush, en sus 47 empleados, en la operación multimillonaria, en la propiedad familiar. Leland Harrington creía saber exactamente qué tipo de hombre era yo, un simple jubilado que no entendía de negocios modernos, que vivía en una casa anticuada y hacía sugerencias ingenuas sobre restaurantes de precio razonable. Un hombre cuya hija había superado sus humildes orígenes para atrapar un gran partido. No tenía ni idea de que algunas cosas viejas son mucho más peligrosas de lo que parecen. Sequé el último plato y subí a mi despacho. Hora de hacer un poco de investigación sobre el negocio de los Harrington. Solo por curiosidad, por supuesto. Solo para entender mejor el imperio del que mi futuro yerno estaba tan orgulloso. Mi ordenador zumbó al encenderse, la luz de la pantalla reflejándose en la ventana donde la niebla se pegaba al cristal como dedos curiosos. Mi oficina se sentía como un santuario tras la función de aquella tarde. 2 monitores brillaron cuando me acomodé en la gastada silla de cuero que había acompañado incontables sesiones nocturnas de investigación. Afuera, la niebla engullía la ciudad. Dentro, la luz fluorescente lo iluminaba todo con nitidez. Escribí Harrington's Prime San Francisco en el buscador y vi cómo aparecían los resultados. Su página web encabezaba la lista. Fotos brillantes de platos perfectamente presentados, imágenes elegantes del comedor, testimonios que elogiaban la cocina excepcional y el servicio impecable. El tipo de marketing pulido que cuesta mucho dinero. La ubicación estaba confirmada. 847 Montgomery Street, esquina con Bush, en pleno distrito financiero, tal como Leland había presumido. Horarios: martes a sábado de 5:30 a 10:30 de la noche, cerrado domingos y lunes. Menú prefix desde $120 por persona, exactamente como él había dicho. Pero las páginas web mienten. Las reseñas cuentan otra historia. Abrí Yelp, Google Reviews, OpenTable. El patrón apareció demasiado rápido, demasiado claro. Críticas mixtas, inclinadas peligrosamente hacia lo negativo en los últimos 6 meses. Quejas sobre servicio lento, comida mediocre y cara, personal con actitud de estar haciéndole un favor a los clientes. Esperamos 45 minutos por los aperitivos, decía una reseña reciente. El filete estaba recocido y frío. Cuando lo mencioné, el camarero puso los ojos en blanco y dijo que la cocina estaba atrasada. Nunca más. Otra: lugar hermoso. Ejecución terrible. Nuestro mesero desaparecía por 20 minutos. La comida llegó tibia. Para estos precios, absolutamente inaceptable. Saqué un bloc amarillo. Vieja costumbre de décadas de tomar notas. Empecé a escribir. Quejas de servicio consistentes en múltiples reseñas, calidad de la comida en declive el último año, actitud del personal descrita de manera universal como condescendiente o indiferente. ¿Podría tratarse de competencia escribiendo reseñas falsas? ¿O clientes exigentes con expectativas irreales? No. Los patrones eran demasiado específicos, demasiado detallados. Clientes reales mencionaban platos concretos, meseros concretos, fechas concretas. No era un ataque coordinado. Era un negocio en declive. Mi bolígrafo golpeaba el escritorio mientras seguía investigando. Informes del Departamento de Salud en la web de la ciudad. 2 violaciones en los últimos 8 meses. Almacenamiento de alimentos a temperaturas incorrectas. Estaciones de lavado de manos inadecuadas. Infracciones menores, sí, pero reveladoras. Los buenos restaurantes no acumulan violaciones. Leland había pintado un cuadro de excelencia culinaria,
cenas de 5 estrellas, gobernadores y ejecutivos eligiendo a Rintons Prime para ocasiones especiales. Pero la evidencia mostraba otra cosa, un restaurante que vivía de su reputación pasada mientras su operación presente se desmoronaba. Me recliné en la silla, mirando la pantalla. Esto ya no se trataba solo del lugar de la boda de mi hija. Se trataba de su futuro con un hombre cuya familia construía sobre arenas movedizas. El reloj de la computadora marcaba las 5:30 de la tarde. Hora de cenar para la mayoría, aunque a Rintons Prime no habría hasta el martes. Tenía 2 días para decidir si investigar más a fondo o confiar en que las reseñas negativas eran casos aislados, en que la confianza de Leland estaba justificada. 2 días para elegir entre ser un padre protector o un viejo entrometido. Cerré el portátil con un clic suave, pero la dirección del restaurante ya estaba grabada en mi memoria. 847 Montgomery Street, abierto de martes a sábado. Quizá había llegado el momento de comprobar por mí mismo si el imperio Harrington era tan sólido como Leland afirmaba. El lunes se arrastró como una conciencia culpable. Había pasado el fin de semana repasando el almuerzo del sábado, analizando cada comentario condescendiente, cada gesto despectivo. Para la tarde del lunes, la curiosidad se había endurecido en determinación. La niebla del centro colgaba espesa mientras caminaba las 3 cuadras desde la estación Montgomery del BART hasta el 847 de Montgomery. A Rintons Prime ocupaba la planta baja de un edificio del siglo XIX renovado, cuya fachada prometía elegancia de otros tiempos, herrajes de latón, vidrios grabados, un toldo burdeos con letras doradas. En el negocio de la restauración, las primeras impresiones importan, y la suya decía lo correcto. Una anfitriona, con vestido negro y sonrisa forzada, me recibió. «Buenas noches. ¿Tiene reserva?» Esperaba que quizá tuvieran algo disponible, solo para uno. Sus ojos recorrieron mi americana informal y mis pantalones caqui. Aceptable, pero nada impresionante. Estamos bastante ocupados esta noche, pero creo que podemos acomodarlo. El tono sugería que me estaba haciendo un favor. Por aquí, por favor. Me condujo a una mesa pequeña cerca de las puertas de la cocina, el tipo de lugar reservado para quienes llegan sin reserva y para clientes que el personal considera poco importantes. A mí me venía bien, mejor vista de las operaciones desde ahí. El comedor se esforzaba por evocar sofisticación, paneles de madera oscura, manteles blancos impecables, luz tenue que caía de lámparas de cristal. Pero mi ojo entrenado captó los detalles que otros pasaban por alto: marcas de agua en las copas, pequeños desgarros en la tapicería, alfombra gastada en las zonas de alto tránsito. Ese desgaste acumulado que delata mantenimiento aplazado y recortes en esquinas donde el cliente no lo notaría de inmediato. Se acercó un camarero con el menú en la mano, un joven, probablemente universitario, con ese tipo particular de arrogancia que nace de trabajar en un sitio que se considera exclusivo. «¿Le traigo algo de beber para empezar?», preguntó, aunque su atención ya se desviaba hacia mesas más prometedoras. «Agua por ahora. Quiero mirar el menú unos minutos». Asintió y desapareció sin entusiasmo. Estudié la carta. Nueva cocina americana con influencias francesas, exactamente como Leland había descrito. Filet mignon a 58. Risotto de langosta a 42. Confit de pato a 39. Precios de primera que exigen ejecución de primera. A mi alrededor, el restaurante zumbaba con esa energía forzada del personal que intenta demasiado. Los camareros se movían con eficacia estudiada, pero noté que el ritmo estaba descompasado, mesas recibiendo entrantes mientras otras aún esperaban las bebidas, platos principales llegando antes de que se retiraran los aperitivos. La cadencia básica del servicio, completamente rota. La pareja de la mesa contigua discutía en susurros cada vez más frustrados el retraso de su comida. 20 minutos para el pan, murmuró la mujer. A estos precios, es ridículo. Cuando mi camarero regresó, ya estaba listo. Tomaré el filet mignon, al punto menos, con el gratín de patatas. Por supuesto, dijo, pero había algo en su tono, una media sonrisa mal disimulada,
como si mi pedido le hiciera gracia por algún motivo. Sale enseguida. Ese enseguidita se convirtió en 45 minutos. Vi cómo otras mesas recibían sus platos mientras la mía seguía conspicuamente vacía. Cuando por fin llegó, el bistec estaba pasado de cocción y tibio. El gratín de patatas, convertido en una masa poco apetecible. —¿Qué tal todo? —preguntó el camarero con rutina, alejándose ya antes de que pudiera responder. En realidad, lo llamé de vuelta. Este steak está bien hecho, no al punto menos. Miró el plato con una preocupación teatral. Bueno, la cocina está muy atrasada ahora mismo. Podría pedir que lo arreglen, pero probablemente serán otros 30 minutos. 30 minutos más, en un restaurante que cobra precios premium y presume de servicio excepcional. Pensé en las violaciones del Departamento de Salud, en las reseñas negativas, en los estándares en declive ocultos tras el brillo del marketing. Está bien, dije. Me lo comeré así. El alivio en su rostro fue casi cómico. Claramente, a la mayoría de los clientes que se quejaban los hacían esperar lo suficiente hasta que se rendían. Una forma eficiente de evitar costos de cocina manteniendo la ilusión de alta gastronomía. Comí despacio, observándolo todo. Empleados arremolinados en las esquinas, quejándose de clientes y de la gerencia, sonidos de sartenes cayendo y voces elevadas desde la cocina, la atmósfera inconfundible de un lugar donde los estándares se han deslizado y a nadie le interesa realmente corregir el rumbo. Cuando hice seña para pedir la cuenta, ya tenía todo lo que necesitaba saber sobre Arrington's Prime. No era un 5 estrellas que alojara a gobernadores y ejecutivos tecnológicos. Era un restaurante en caída libre que vivía de su reputación mientras ofrecía un servicio por debajo de lo aceptable a clientes demasiado educados o demasiado intimidados como para quejarse con efectividad. Mi hija quería celebrar aquí su recepción de boda. El pensamiento me apretó el estómago más que el bistec sobrecocido. La cuenta quedó sobre mi mesa como una acusación. $87 por una comida mediocre y un servicio indiferente. Estaba buscando la cartera cuando escuché una puerta cerrarse de golpe detrás de mí, seguida de pasos firmes sobre la madera. ¿Qué hace él aquí? La voz atravesó el comedor con autoridad y rabia inconfundibles. Me giré y vi a Leland salir de lo que parecía ser una oficina trasera, el rostro enrojecido al verme en mi mesa del rincón. Otros comensales empezaron a notar el alboroto, las conversaciones cayeron a susurros. Cruzó el restaurante como quien entra en batalla, sorteando mesas con furia apenas contenida. El personal, que había observado toda la noche, de pronto encontró tareas urgentes que requerían su atención inmediata. Cabezas gachas, evitando la mirada del jefe. —¿Qué estás haciendo aquí? —exigió, plantándose en mi mesa con tal fuerza que las copas de agua vibraron. —¿Viniste a espiar mi restaurante? Dejé la servilleta con cuidado, manteniendo la calma que he practicado durante décadas de situaciones difíciles. Solo quería cenar, Leland. Tu restaurante tiene bastante reputación. Eso es una completa tontería. Su voz subió otra octava, atrayendo miradas de todas las mesas ocupadas. Estás aquí para causar problemas, para socavar nuestro negocio de alguna manera. La acusación era tan paranoica, tan desconectada de la realidad, que casi me reí. Leland, pedí una comida y me la comí. No hay nada siniestro en... Lárgate. La palabra cayó como una bofetada. Lárgate de aquí inmediatamente. El comedor había quedado por completo en silencio. Los camareros se quedaron inmóviles con los platos en las manos, mirando a su jefe desmoronarse en público. La anfitriona parecía mortificada. La pareja a mi lado me miraba abiertamente, quizá preguntándose si debían pedir ayuda. Leland, dije en voz baja. Estás montando un espectáculo. Tal vez deberíamos. He dicho que te vayas. Prácticamente estaba gritando ya, el rostro amoratado por la ira. Tú no tienes un negocio en estar aquí. Esto es acoso. ¿Acoso por cenar en un restaurante público? Me pregunté qué pensaría su padre de este espectáculo,
¿Qué estarían pensando los demás clientes mientras observaban al supuesto director financiero de Arrington's Prime perder el control por completo? Me puse de pie despacio, saqué dinero de la cartera y lo dejé sobre la mesa, el importe exacto más la propina. A pesar del pésimo servicio, los hábitos profesionales son difíciles de matar, y no iba a darle la satisfacción de acusarme de marcharme sin pagar. Me iré, dije en voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas lo escucharan. Gracias por la velada educativa. La caminata hasta la puerta pareció interminable. Cada mirada en el restaurante seguía mis pasos, algunas llenas de simpatía, otras simplemente curiosas por el drama que se desplegaba ante ellas. Detrás de mí, podía escuchar a una Leland despotricando contra nadie en particular sobre espías, acoso y el respeto a los negocios familiares. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro como salvación. Caminé lentamente por Montgomery Street, procesando lo que acababa de ocurrir, la reacción paranoica de Leland, su pérdida total de compostura profesional, la manera en que su propio personal se encogió en lugar de respaldarlo. Todo ello dibujaba un cuadro que empezaba a entender. No era solo un restaurante con problemas de servicio. Era un negocio dirigido por alguien fundamentalmente inestable, alguien que veía enemigos en los clientes que pagaban y amenazas en preguntas razonables. Y mi hija quería construir su vida con ese hombre. La niebla giraba alrededor de los faroles de la calle mientras me dirigía hacia la estación de Bart, pero mi mente estaba cristalina. Había venido buscando información sobre un posible lugar para la boda. En cambio, había descubierto algo mucho más preocupante, un futuro yerno cuyo juicio y temperamento eran peores de lo que había imaginado. La niebla se espesaba alrededor de las lámparas de Montgomery Street mientras me alejaba de Arrington's Prime, mis pasos resonando sobre el pavimento húmedo. Otros peatones pasaban apresurados, cabezas gachas, deseando escapar de la humedad que caía sobre el centro de San Francisco. Detrás de mí, todavía podía ver el resplandor cálido del restaurante, imaginar las conversaciones en susurros sobre el hombre expulsado públicamente por el crimen de haber ido a cenar. La humillación profesional no me era ajena, pero esta vez se sentía distinta, personal, cruda, de una forma que me tomó por sorpresa. Giré hacia Bush Street, dejando que la memoria muscular me guiara hacia la estación de Powell. Mi ruta me llevó junto a 3 restaurantes más, un acogedor italiano con manteles de cuadros, un gastropub moderno con letreros de cerveza artesanal y un diminuto local chino que probablemente llevaba décadas sirviendo las mismas recetas familiares. Cada uno rebosaba de clientes satisfechos, servicio eficiente, esa atmósfera que hace que la gente quiera volver. Todo lo que Arrington's Prime pretendía ser, y no era. La caminata ayudó a despejar mi cabeza, el ritmo de mis pasos sustituyendo el caos de los gritos de Leland. Para cuando llegué a Market Street, el shock había dado paso al análisis. Lo que había presenciado esa noche no era solo un mal servicio o una velada desafortunada, era un fracaso sistemático. Una cocina con poco personal, camareros mal entrenados, una gerencia que respondía a los problemas con agresión en lugar de soluciones. Si trata así a su futuro suegro, ¿qué pasará con Beatrice después de la boda? La pregunta me siguió escaleras abajo, a través de los torniquetes, hasta el tren que me llevaría de vuelta a casa. Ya había visto este patrón antes en mi vida profesional, negocios que parecían exitosos por fuera mientras se pudrían por dentro. Orgullo enmascarando incompetencia, arrogancia ocultando desesperación. La explosión de Leland no había tenido nada que ver con proteger la reputación de su restaurante, había tenido que ver con proteger mentiras. El tren se balanceaba suavemente al cruzar bajo la bahía, y me descubrí pensando en mi difunta esposa. Sara habría tenido opiniones muy claras sobre lo ocurrido esa noche. Siempre había sido mejor que yo para leer a la gente, más rápida en detectar las señales de advertencia de que alguien no era lo que aparentaba. «Confía en tus instintos», solía decirme. «Tu cerebro sabe cosas que tu corazón no quiere aceptar». Mis instintos ahora gritaban. Leland Harrington no era solo grosero o engreído. Era peligroso, quizá no en el sentido físico, pero sí en esa forma en que los hombres débiles con poder se vuelven dañinos, mediante la manipulación, el control, la erosión lenta de todos los que los rodean.
y Beatrice planeaba casarse con él en 6 semanas. El tren se detuvo en mi estación y subí las escaleras de regreso a la superficie. La niebla era más espesa en los barrios residenciales, amortiguando los sonidos y convirtiendo las farolas en halos suaves. Caminé por las calles familiares rumbo a casa, pasando frente a viviendas donde las familias se acomodaban para la noche, vidas que parecían más simples y seguras que la que mi hija estaba eligiendo. Cuando llegué a la puerta de mi casa, mi mente profesional estaba completamente activada. Ahora tenía información, pruebas concretas de malas prácticas, una gestión inestable y un hombre cuyo comportamiento público sugería serios defectos de carácter. La pregunta era qué hacer con todo ello. Dentro, la casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Colgué mi abrigo en el armario del pasillo y estaba alcanzando el interruptor de la luz cuando sonó mi teléfono. ¿Cómo pudiste hacerme esto, papá? La voz de Beatrice me golpeó como un puñetazo. Furia pura atravesando la línea. Sin saludo, sin preguntas, solo un ataque inmediato de alguien que ya había decidido quién era culpable y quién inocente. Leland me lo contó todo. Beatrice, no es lo que piensas. Dijo que fuiste a su restaurante a causar un escándalo. Que lo avergonzaste delante de sus clientes y su personal. Su voz se quebró ligeramente, el dolor mezclándose con la rabia. ¿Cómo pudiste humillarlo así? Me dejé caer en la silla del salón, aún con el abrigo en la mano. Solo fui a cenar. Eso era todo lo que quería, ver por mí mismo. Fuiste a espiarlo, a buscar fallas en el negocio de su familia. Cada acusación caía con más intensidad. Él confió en ti lo suficiente como para contarte sobre el restaurante, y tú usaste eso contra él. La manipulación era asombrosa en su perfección. Leland había llegado a ella primero, moldeado la narrativa, se había pintado como víctima antes incluso de que yo cruzara la puerta de mi casa. Mi hija, habitualmente calma y racional, la mujer que siempre analizaba las cosas con cuidado, se había transformado en un arma emocional dirigida contra su propio padre. Beatrice, por favor, escúchame. Yo simplemente pedí una comida. Deja de mentir. Las palabras salieron entre sollozos. Leland dijo que acosaste al personal. Se quejó de todo, intentó crear problemas para el negocio de su padre y, cuando él, según sus palabras, te pidió amablemente que te fueras, armaste un escándalo. Amablemente pidió. La frase estaba tan alejada de la realidad que casi resultaba graciosa, salvo porque nada de esta conversación tenía gracia. Eso no fue lo que pasó, respondí, manteniendo la voz firme pese al nudo que crecía en mi estómago. Yo era un cliente que pagaba. Pedí la cena, la comí y me preparaba para irme cuando él me vio. Fue entonces cuando se volvió agresivo. Él estaba protegiendo la reputación de su familia de alguien que fue allí con malas intenciones. Malas intenciones. Usaba sus mismas palabras ahora, repitiendo su versión de los hechos con absoluta convicción. La velocidad de su transformación era impactante. ¿Era esta la misma hija que días atrás se había disculpado por su comportamiento? ¿La que me había prometido mantener en secreto mi profesión? ¿La que había mostrado incomodidad ante su arrogancia? Cariño, entiendo que quieras defenderlo, pero... no me llames cariño. La furia en su voz era algo que jamás le había escuchado antes. Has mostrado tus verdaderos sentimientos hacia Leland. No quieres que sea feliz. No soportas que haya encontrado a alguien exitoso y con logros. Eso no es cierto. No quiero nada más que tu felicidad. Entonces, ¿por qué fuiste a su restaurante a causar problemas? ¿Por qué no pudiste simplemente mantenerte al margen de nuestras vidas? Nuestras vidas. La frase cortó más profundo que todas las acusaciones. Esa era mi hija, la niña que había criado solo después de la muerte de su madre, la mujer a la que había apoyado durante la universidad, las crisis profesionales y los desamores. Y ahora me decía que me apartara de su vida porque un hombre al que apenas conocía desde hacía 8 meses la había convencido de que yo era el enemigo. Beatrice, lo intenté una vez más. Solo considera que podría haber otro lado en esta historia.
No hay otro lado. Su voz fue tajante, absoluta. Yo le creo al hombre con el que me voy a casar. Le creo a alguien que me ama. Y si no puedes respetar eso, si no puedes respetarlo a él, entonces quizá no debería ser parte de nuestra boda. La amenaza quedó suspendida en el aire como humo. Me senté en mi sala oscura, aún con el abrigo puesto, escuchando la respiración entrecortada de mi hija al otro lado de la línea. Afuera, la niebla presionaba contra las ventanas como fantasmas curiosos. Ya veo, dije en voz baja. ¿De verdad lo ves? Porque yo ya terminé con esta conversación. Estoy harta de tus sospechas y de tu intromisión. Leland tenía razón. Algunas personas simplemente no pueden alegrarse por el éxito de los demás. La línea quedó muerta. Seguí sosteniendo el teléfono mucho después de que el tono desapareciera, mirándolo como si pudiera volver a sonar con una disculpa, una explicación, cualquier cosa que me devolviera a la hija que creía conocer. Pero el silencio se alargó, roto solo por los sonidos lejanos de la ciudad adentrándose en la noche. Leland no solo me había echado de su restaurante. Me había echado de la vida de mi hija. Las semanas que siguieron se movieron como un desastre en cámara lenta. Llamé al número de Beatrice 17 veces durante el mes siguiente. Cada intento terminaba en el buzón de voz. Cada mensaje, más desesperado que el anterior. Mis textos aparecían como entregados pero nunca leídos. Mensajes electrónicos que desaparecían en el vacío de su enfado. Beatrice, por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos hablar de lo que realmente pasó. Cariño, estoy preocupado por ti. Este silencio no es propio de ti. Te quiero. Nada más importa. Pero el silencio era, precisamente, lo propio de ella cuando ya había tomado una decisión. Incluso de niña, Beatrice sabía cómo cerrarse al mundo cuando se sentía traicionada. Ese rasgo, que la había protegido de los abusones del patio de juegos, ahora la protegía de su propio padre. Mi casa se sentía hueca sin sus visitas semanales, sin el sonido de su risa llenando la cocina mientras me ayudaba a preparar las cenas del domingo. Me descubrí poniendo 2 platos en la mesa por costumbre, solo para quedarme mirando la silla vacía en la que solía sentarse a quejarse del trabajo, a pedirme consejos sobre hombres que no valían la pena, a planear un futuro que parecía tan brillante apenas unas semanas atrás. Ese futuro que ahora incluía a Leland Harrington como parte permanente. Me volqué en el trabajo. Me quedaba hasta tarde en la oficina, aceptaba tareas que normalmente delegaba, cualquier cosa para no volver a casa al silencio. Mis colegas notaron el cambio, pero lo atribuyeron al estrés habitual. Ninguno sabía de la hija que ya no respondía a mis llamadas ni del futuro yerno que había envenenado la relación más importante de mi vida. 3 semanas después de ese silencio, casi conduzco hasta su apartamento. Me quedé sentado en el coche 20 minutos, observando sus ventanas, buscando alguna señal de vida. ¿Pero qué le diría? ¿Cómo convences a alguien de que está siendo manipulado cuando el manipulador ya te ha pintado como el villano de la historia? Al final, volví a casa sin llamar a su puerta. Mayo llegó con la imprevisibilidad típica de San Francisco. Mañanas soleadas que se convertían en tardes brumosas, la ciudad incapaz de decidir en qué estación quería estar. Estaba revisando el correo un martes por la tarde cuando vi el sobre. Papel grueso color crema, caligrafía elegante, el tipo de invitación formal que anuncia grandes ocasiones. El señor Delbert Meyers está cordialmente invitado a la boda de la señorita Beatrice Catherine Meyers y el señor Leland James Harrington. Sábado, 17 de mayo de 2025. Recepción en Harrington's Prime. Me quedé mirando la invitación, dándole vueltas en las manos como si escondiera mensajes secretos. Después de semanas de silencio, aún me había invitado. Tal vez por obligación, tal vez por esperanza, o quizá porque Leland había insistido en mostrarle a su padre lo poco que importaban sus opiniones obligándolo a presenciar cómo se casaba con el hombre contra el que había intentado advertirla. La recepción sería en Harrington's Prime. Por supuesto que sí. El mismo restaurante donde me habían humillado públicamente, donde Leland había mostrado su verdadero rostro frente a un salón lleno de testigos.
Querían que viera a mi hija celebrar su futuro en el mismo lugar donde su prometido me había revelado quién era en realidad. Dejé la invitación sobre la mesa de la cocina y la observé mientras preparaba café. 24 horas para decidir si asistiría a la boda de alguien que ya no me hablaba, para presenciar cómo unía su vida a un hombre del que sabía que la haría infeliz. 24 horas para descubrir cómo salvar a mi hija del mayor error de su vida. El café se enfrió mientras yo planeaba. Mi mente profesional estaba ya en marcha, calculando riesgos y oportunidades, contemplando todas las maneras en que aquello podía salir mal. Pero debajo de esa estrategia había algo más simple y más poderoso, el amor de un padre que se negaba a rendirse, incluso cuando rendirse parecía la única opción racional. Mañana Beatrice se casaría con Leland Harrington. Mañana yo estaría allí para verlo ocurrir. El sábado amaneció gris y fresco. El clima típico de San Francisco, incapaz de decidirse entre estaciones. Me desperté antes del alba, con la invitación aún visible en mi mesilla. El papel crema atrapaba la primera luz como una acusación. Hoy lo cambiaría todo, para bien o para mal. El agua de la ducha salió más caliente de lo habitual, empañando el espejo del baño mientras dejaba que el calor aliviara la tensión de mis hombros. La preparación metódica siempre había calmado mis nervios antes de misiones difíciles, y esta mañana no sería la excepción. Afeitado a favor del grano, luego en contra. Revisar los puntos descuidados. Cabello peinado con precisión, ni un mechón fuera de lugar. En el vestidor repasé las opciones formales con la misma atención que antaño daba a las reseñas de restaurantes. Azul marino, gris carbón, negro clásico. Cada uno enviaba un mensaje distinto. El día pedía autoridad envuelta en respetabilidad. El de lana gris con finas rayas, entallado a la perfección, proyectaba competencia sin ostentación. La elección de la corbata me llevó más tiempo. Seda Burdeos. Conservadora pero elegante. Gemelos de plata esterlina, regalo de mi difunta esposa en nuestro 20º aniversario. Zapatos italianos de cuero, lustrados hasta brillar como espejos. Cada detalle importaba cuando debías establecer credibilidad ante personas que juzgaban primero por las apariencias. De pie frente al espejo de cuerpo entero, apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Meses de comida para llevar y noches en vela habían marcado mis facciones, endurecido expresiones que solían ser más suaves. Armadura profesional, completa e impenetrable. El regalo de bodas esperaba envuelto sobre la cómoda, un jarrón de cristal de Tiffany, elegante y apropiado. Nada que revelara mi verdadera profesión ni mis capacidades financieras, solo el presente de un padre para la nueva vida de su hija. Dentro, la tarjeta contenía 3 palabras. Siempre te querré. Miré mi reloj, 8:30 de la mañana. La ceremonia comenzaba a las 2 de la tarde, con la recepción inmediatamente después. Tiempo suficiente para conducir al centro, encontrar estacionamiento y ubicarme estratégicamente antes de que llegara el momento crucial. Llaves, cartera, invitación doblada en el bolsillo interno de mi saco. Una última mirada a la casa, que había estado tan vacía durante el último mes, sabiendo que cuando regresara esa noche todo sería diferente. O recuperaría a mi hija, o la perdería para siempre. Pero lo que era seguro es que Leland Harrington finalmente entendería con quién había estado tratando. La puerta principal se cerró tras de mí con una decisión inapelable. Era hora de recordarle a ciertas personas que el respeto no es negociable y que algunos hombres mayores muerden más fuerte de lo que muchos esperan. Harrington's Prime había sido transformado en algo que se acercaba a la elegancia real. Telas de seda blanca ocultaban los bordes desgastados que había notado en mi visita anterior, mientras la iluminación estratégica creaba charcos cálidos que disimulaban manchas de agua y alfombras gastadas. Magia de bodas escondiendo la realidad bajo superficies hermosas. Nada más apropiado. Entré durante la hora del cóctel, escaneando la sala en busca de rostros familiares. Los invitados conversaban en pequeños grupos, copas de champán brillando bajo las lámparas de cristal. El personal se movía con precisión inusual, claramente bajo estrictas órdenes de no fallar en un día tan importante. Papá.
La voz de Beatrice atravesó el murmullo como una bendición. Apareció a mi lado con su vestido de novia. Seda marfil con delicados bordados que atrapaban la luz al moverse. Hermosa más allá de las palabras, radiante con una felicidad que me apretó el pecho con un amor protector. «Estoy tan feliz de que vinieras», susurró, abrazándome con fuerza. Tenía la esperanza, digo, después de todo lo que pasó. Ni una estampida de caballos salvajes podría haberme mantenido lejos, respondí, y lo decía de corazón. Estás absolutamente deslumbrante. El alivio inundó su rostro. Te he extrañado tanto. Este mes entero se sintió mal sin ti aquí. A nuestro alrededor noté a varios empleados del restaurante lanzando miradas furtivas en nuestra dirección. La noticia se propagaba rápido entre ellos. El hombre de aquella noche había vuelto, el que había tenido un enfrentamiento con el jefe. La energía nerviosa se extendió como ondas en un estanque. Al otro lado del salón, cerca de la barra donde pronto se ofrecerían los brindis, vi a Leland en profunda conversación con un hombre mayor que solo podía ser su padre. Wayne Harrington tenía la misma arrogancia en su porte que su hijo, pero atenuada por el desgaste de quien realmente carga con la gestión de un negocio. Gesticulaban de vez en cuando hacia distintas zonas del restaurante. Oh no, ese viejo apareció otra vez. La voz de Leland se escuchó más lejos de lo que él pretendía, alcanzando a varios invitados cercanos que se giraron con curiosidad. Su padre siguió la dirección de su mirada y me encontró con cálculo agudo. ¿Es realmente él?, respondió Wayne en un tono que no supe descifrar del todo. ¿Reconocimiento? ¿Preocupación? Había algo más profundo que la simple incomodidad de un anfitrión. La conversación entre padre e hijo continuó en murmullos, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Las preguntas incisivas de Wayne, las respuestas defensivas de Leland, las miradas constantes hacia mí, cada vez más inquietas. Fuera cual fuese mi reputación, era suficiente para generarles auténtica preocupación. Me mantuve cerca de Beatrice, representando el papel del padre devoto, mientras observaba todo con la frialdad profesional que tantos años de oficio me habían dado. Los empleados murmuraban entre ellos, algunos señalándome disimuladamente. Los invitados empezaban a percibir la tensión, bajando el volumen de sus conversaciones al intuir que había algo importante bajo la superficie pulida de la boda. Wayne Harrington se ajustó la corbata y comenzó a caminar hacia nosotros con paso decidido, expresión cuidadosamente neutral pero con los ojos cargados de examen. El momento que había esperado finalmente llegaba. Detrás de él, Leland lo observaba con ansiedad visible, temiendo claramente lo que estaba a punto de suceder. Hora de presentaciones. Buenas tardes, dijo Wayne Harrington, extendiendo la mano con hospitalidad ensayada, aunque no perdió detalle de mi rostro. Soy Wayne Harrington, padre del novio y dueño de este establecimiento. Creo que no hemos sido presentados adecuadamente. Delbert Meyers, respondí, aceptando su apretón de manos con firmeza. Padre de la novia. Ah, sí, claro. ¿Qué le parece nuestro restaurante? Espero que todo esté a su altura. La pregunta quedó flotando entre nosotros, cargada de mucho más que simple cortesía. A nuestro alrededor, varios invitados habían comenzado a escuchar, captando la importancia de aquel intercambio aparentemente trivial. No se preocupe, dije con cuidado, modulando la voz lo justo para que llegara a los oídos curiosos. Hoy solo soy un invitado, no un crítico de restaurantes. El efecto fue inmediato, eléctrico. El apretón de Wayne vaciló, sus ojos se abrieron con repentina comprensión. Varios invitados que escuchaban de reojo se tensaron de golpe. La palabra crítico gastronómico se propagó como fuego en el salón. Los empleados se quedaron paralizados en pleno servicio, entendiendo al instante que el trato que habían dado a ese hombre había sido un error catastrófico. Ustedes, empezó Wayne, pero se contuvo, luchando entre la diplomacia y el desconcierto. Delbert Meyers, San Francisco Chronicle, confirmé con calma. Aunque, como dije, hoy solo estoy aquí para celebrar la boda de mi hija. Beatrice me miraba con asombro, con una comprensión que se encendía poco a poco. Papá,
¿Tú eres crítico gastronómico? ¿Ese es tu trabajo? Antes de que pudiera responder, Leland apareció a mi lado, pálido, desesperado. El hombre arrogante que me había humillado 6 semanas atrás había desaparecido. En su lugar había alguien que comprendía exactamente en qué lío estaba metido. Por favor, dijo en voz baja, con un temblor apenas contenido. Perdóneme. No sabía quién era usted. Jamás lo hubiera tratado de esa manera. Ya veo. Lo observé con la misma atención clínica que solía reservar para los filetes pasados de punto y las cartas de vinos pretenciosas. El perdón lleva tiempo, Leland. Especialmente porque, por tu comportamiento, mi hija no me habló durante un mes. La recepción seguía, pero nuestro pequeño círculo se había convertido en el centro de atención. Wayne sonreía forzadamente, intentando hacer control de daños, mientras los empleados intercambiaban miradas horrorizadas, recordando su trato previo hacia mí. La mano de Leland temblaba ligeramente al levantar su copa de champán. Lo que sea que pueda hacer para arreglar esto, cualquier cosa. Lo que puedes hacer, dije con calma medida, es tratar a la gente con respeto en el futuro. A todos, sin importar quiénes sean o lo que creas que pueden darte. Beatrice enlazó su brazo con el mío, al fin comprendiendo lo que yo había querido ocultar. Por eso me pediste que no le contara a él sobre tu trabajo. A veces es útil ver cómo se comportan las personas cuando piensan que nadie importante los está mirando, respondí, observando el rostro de Leland oscilar entre vergüenza, miedo y un cálculo desesperado. El hombre que me había llamado viejo entrometido, que me había echado de su restaurante como a un alborotador cualquiera, estaba ahora frente a mí, pidiendo un perdón que no merecía. La justicia se servía no a través de la venganza, sino mediante la simple revelación de la verdad. Wayne carraspeó con diplomacia. Quizá deberíamos hablar sobre cómo seguir adelante a partir de aquí. Miré a mi hija, radiante con su vestido de novia, pero por fin viendo a su prometido claramente, tal como era. La decisión sobre lo que ocurriría después sería de ella, pero al menos ahora la tomaría con toda la información necesaria. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.